Hola, decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancaba el vídeo a grabar, por eso he repetido la presentación o el saludo. Bueno, pues hoy volvemos a Orgullo y Prejuicio. Seguimos con la biografía de Austen, escritora inglesa que vive a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Bueno, hoy abordaremos la sociedad y la época que le tocó vivir a Jane Austen. La autora, la novelista inglesa, vivió en la época de la Regencia, que constituye un puente entre el período georgiano y el victoriano. Aunque su obra literaria se caracteriza por describir con precisión la sociedad rural georgiana y no tanto los cambios que estaba sufriendo con la llegada de la modernidad. Este cambio se basa en dos factores externos fundamentales. De un lado, la revolución agraria, que constituye el comienzo de la revolución industrial y de sus importantes repercusiones sociales. Y de otro, el colonialismo, las guerras napoleónicas y la extensión del Imperio británico. Bien. Con el advenimiento de la industrialización, el antiguo orden jerárquico que situaba en la cima a la nobleza y sus bienes heredados sufrió un proceso de cambio al aparecer nuevas formas de adquirir riquezas. La revolución agraria había provocado un incremento en la población inglesa que a su vez impulsó la economía al hacer crecer la demanda. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña, el incremento de la población podía ser sustentado gracias a las innovaciones introducidas en las técnicas de cultivo. En consonancia, una clase social hasta entonces minoritaria comenzó a hacerse notar y a ganar en importancia: la alta burguesía agraria. La población inglesa inició un éxodo del campo a la ciudad, buscando empleo en la industrialización incipiente, y por ello se precisaba un nuevo conjunto de valores, pues la vieja tradición ya no podía cubrirlos. Para el comienzo de la era victoriana, la antigua jerarquía y lo que ella representaba habían quedado obsoletas. Por otro lado, las guerras napoleónicas entre 1804 y 1815 abrieron otro tipo de profesión mayoritaria en el ejército, que en los años siguientes continuó estando en alza dada la expansión del colonialismo. En este contexto aparecieron héroes nacionales como el duque de Wellington o Lord Nelson, lo que otorgaba cierto romanticismo a la profesión. La era georgiana se caracterizó también por los cambios sociales en el aspecto político. Fue la época de las campañas para la abolición de la esclavitud, de la reforma de las prisiones o de las críticas a la minada justicia social.
Fue también la época en la que los intelectuales comenzaron a plantearse políticas de bienestar social y se construyeron orfanatos, hospitales y escuelas dominicales. Como muchos de vosotros me habréis preguntado por esas imágenes que aparecen ilustrando libros o, bueno, entradas en distintas páginas web de Internet, ¿no? Como insisto, muchos de vosotros me habéis preguntado por estos grabados, donde a veces aparece Austen con distintos aspectos. Bueno, pues hay un grabado de 1871 que aparece en la obra Memoir of Jane Austen, escrita por su sobrino James Edward Austen Leigh, estando basado el grabado en un presunto boceto de la hermana de Austen, Cassandra, su hermana mayor. Todos los retratos posteriores de Austen generalmente se basan en incluso en el reverso del billete de 10 libras del Banco de Inglaterra, presentado en septiembre de 2017. Bien. Nos centramos ahora propiamente en la obra Orgullo y Prejuicio, Hablemos ahora de los personajes principales en primer lugar de la obra. Comencemos por Elizabeth Bennet, protagonista de la historia, segunda de las 5 hermanas y la más bella de la familia después de Jane, según las palabras de su madre, la señora Bennet. Es una joven de 20 años, inteligente e ingeniosa, es divertida, un poco orgullosa y con muchos prejuicios al comienzo de la novela. Se deja llevar siempre por las primeras apariencias, pero con el tiempo se da cuenta de que no siempre la primera impresión es la que define a la persona. El otro personaje principal, Fitzwilliam Darcy, es un personaje masculino, o es el personaje masculino central de la novela e interés amoroso de Elizabeth. Es un hombre inteligente, rico y tímido, que a menudo parece arrogante y orgulloso a los extraños, pero posee debajo de esa fachada un interior honesto y bueno. Inicialmente considera a Elizabeth socialmente inferior a él, no merecedora de sus atenciones, pero descubre que, a pesar de sus inclinaciones, no puede negar sus sentimientos hacia ella. Su primera proposición es rechazada debido a su orgullo y al prejuicio de Elizabeth contra él. Adora a su hermana, nos referimos a Darcy, Georgiana, y es suficientemente inteligente para darse cuenta de la atención
que atrae solo por su posición social. Si pasamos ahora a la familia Bennet, el señor Bennet es el cabeza de la familia, caballero inglés con una finca en Hertfordshire, casado con la señora Bennet, con la que tiene 5 hijas. Por desgracia, su propiedad está vinculada a un descendiente por vía masculina, el señor Collins. El señor Bennet es un hombre agradable, inteligente y sarcástico, algo excéntrico. Solo puede divertirse a costa de su nerviosa esposa y sus 2 hijas pequeñas, Kitty y Lydia. Se siente más cercano a Jane y sobre todo a Elizabeth, las 2 hijas mayores y las más sensatas de sus retoños. Ha encontrado el equilibrio quedándose en la soledad de su estudio y desentendiéndose de la crianza de sus hijas. Con ello, en cierto sentido, abandona sus responsabilidades hacia la familia y la lleva casi al desastre. En cuanto a la señora Bennet, esposa quejumbrosa y maleducada del señor Bennet, la madre de Elizabeth y sus hermanas, desde el primer momento es descrita por la autora como una mujer de poca inteligencia, mal temperamento y afición por los chismes. Su principal preocupación en la vida es ver a sus hijas bien casadas, sin importarle con quién, mientras sean ricos y las cuiden después de la muerte del señor Bennet. Sin embargo, sus esfuerzos se ven obstaculizados por su naturaleza imprudente y frecuentes desatinos en sociedad. Desde el primer momento, Jane Austen advierte que la señora Bennet es peligrosamente tonta, que está jugando irresponsablemente con la decisión más importante que sus hijas van a tener que tomar. Cita textual. En cuanto a Jane Bennet, la mayor de las hermanas Bennet, tiene 23 años de edad al principio de la novela y es considerada generalmente la más hermosa de las hermanas. La profundidad de sus sentimientos es difícil de discernir para aquellos que no la conocen bien, debido a sus maneras reservadas y su dulzura con todos. Es incapaz de creer lo peor de la gente. Tiene una personalidad tímida, ingenua y pura de sentimientos. Ve solo lo bueno. Se enamora de Charles Bingley y queda desolada cuando él, abruptamente, rompe su relación sin más explicaciones. Con el tiempo, sin embargo, el malentendido por parte de él queda aclarado y ella lo acepta como marido. En cuanto a Mary Bennet, la más seria y sentenciosa de las hermanas Bennet, es la única de las hermanas que no es atractiva, lo que le da un carácter amargado debido a las comparaciones a las que la someten. Esto lo intenta remediar haciendo ver que no le interesan demasiado las reuniones sociales y que lo que de verdad le gusta es pulir sus conocimientos y sus dotes intelectuales, lo que le da un aire pedante, especialmente ya que usa un lenguaje rebuscado y acartonado en un intento de parecer intelectualmente superior.
A pesar de creerlo, tampoco es demasiado inteligente, lo que se demuestra al encontrar al señor Collins extremadamente interesante. En cuanto a Catherine Kite Bennett, aunque mayor que su hermana Lydia, es en cierto modo su compinche. Imita todo lo que Lydia hace y se muestra desproporcionadamente celosa cuando solo invitan a Lydia a ir a Brighton con las tropas, pues ella también desea ir. Se caracteriza por ser tan vanidosa y materialista como su hermana menor. Tras la fuga y el escandaloso matrimonio de Lydia, el señor Bennet reconoce que es consecuencia de la indiferencia que ha demostrado en la crianza de sus hijas, por lo que advierte a Catherine, para desgracia de ésta, que a partir de ese momento planea ser estricto y muy poco permisivo con ella para evitar un nuevo incidente. Tras el desenlace, se menciona que alejarse de Lydia ha mejorado mucho su actitud y se ha vuelto una muchacha más centrada y correcta. Y por último, Lady Bennet, la más joven de las hermanas. Tiene 15 años cuando comienza la narración. Lydia es muy coqueta, inocente, cabezota e imprudente. Es una holgazana dedicada a seguir sus caprichos frívolos, especialmente la caza de los oficiales acuartelados en Meryton. El señor Wickham la seduce y ella se fuga con él sin pensar mucho en las consecuencias para su familia. Luego, gracias al señor Darcy, Wickham se casa con ella a cambio de dinero y de que le paguen la boda. Pues bien, en cuanto a los personajes masculinos, comenzamos con Charles Bingley. Se trata del amigo más cercano del señor Darcy, a pesar de sus diferentes personalidades. Es un joven extrovertido, extremadamente amable y rico, que alquila una propiedad cerca de la finca de los Bennet al comienzo de la novela. A diferencia de muchos dentro de su círculo, él es asequible y se mezcla fácilmente en compañía de otros que son considerados por debajo de él. Se siente atraído por Jane Bennet, quien corresponde a sus sentimientos, pero que es demasiado tímida y reservada para expresarlos claramente. El gran defecto de su personalidad es la falta de resolución y dependencia de la opinión de otros, cosa que aprovechan sus hermanas para manipularlo y Darcy, en primer momento, para acabar su relación con Jane y posteriormente para hacerlos consolidar su compromiso. En cuanto a William Collins, sobrino del señor Bennet, un clérigo y su pariente varón más cercano, por lo que heredará Longbourn a la muerte del señor Bennet, Collins, decimos, es un psicofante pomposo y de mente estrecha. Para los que se pregunten qué es eso de un psicofante, se trata de un denunciante profesional. La palabra procede de la antigua Atenas.
Bueno, pues eso. Además es Collins excesivamente devoto y adulador de su patrona, Lady Catherine de Bourgh. Al aconsejarle esta que encuentre esposa, inicialmente selecciona a Jane solo para transferir instantáneamente sus afectos a Elizabeth al saber del próximo enlace de Jane con el señor Bingley. Después de ser rechazado por su segunda elección, propone matrimonio a Charlotte Lacos, que lo acepta. En cuanto a George Wickham, es enemigo del señor Darcy. Es un gallardo, encantador y guapo oficial que llama la atención de Elizabeth Bennet. Su padre era el administrador del patrimonio Darcy. Así que creció con el señor Darcy y su hermana, siendo el favorito del difunto padre de Darcy. El encanto de Wickham encubre una naturaleza más conspiradora y deshonesta, con una amarga enemistad entre él y Darcy, debido a su intento de raptar a Georgiana Darcy por su considerable dote. Más tarde se fuga con Lady Bennet, pero es encontrado por Darcy, que le soborna para que se case con ella. En cuanto al señor Hurst, marido de la señora Hurst, hermana del señor Bingley, es un hombre frívolo cuya única afición es jugar a las cartas, por lo que desprecia e ignora a todo aquel que no se siente atraído por los naipes. Cuando se entera precisamente de que Elizabeth prefiere la lectura al juego de cartas, deja de prestarle atención. En cuanto a los En cuanto a los personajes femeninos, comenzamos por Charlotte Lacos, mejor amiga de Elizabeth Bennet, aunque varios años mayor que ella. Hija de Sir Lacos y con algunos hermanos hombres, menores y haraganes, tras enterarse que Elizabeth rechazó a William Collins, finge querer evitar que incordie a su amiga y sacrifica su tiempo compartiendo con él hasta que éste decide proponerle matrimonio, cosa que ella acepta, ya que tiene 27 años, una edad madura, y se encuentra en una precaria situación económica. Después de la noticia sobre la boda, se rompe la estrecha amistad que existe entre las jóvenes, ya que Elizabeth se decepciona de ver a su amiga sacrificar sus convicciones por cosas materiales, aunque se siguen frecuentando. Es aquí cuando se da cuenta Lizzie de que su amiga prefirió la comodidad al amor, ya que aparenta felicidad, pero por dentro está vacía. Charlotte le dice a Elizabeth, cuando ésta se lo echa en cara, citamos: Lizzie, no todas podemos darnos el lujo de ser románticas. En realidad reconoce para sí misma,
saber desde el día del compromiso que Collins es un hombre pesado, carente de inteligencia, simpatía, y que su amor por ella era imaginario, pero no le interesaba nada de esto, ya que era la salida para su situación. En cuanto a Georgiana Darcy, hermana menor del señor Darcy, se trata de una joven tímida que quiere a su hermano por encima de todo. Al conocer a Elizabeth, Georgiana siente una gran simpatía hacia ella y no duda en apoyar una relación entre ambos. Años atrás fue seducida por George Wickham, quien con la ayuda de una alcahueta intentó raptarla para casarse con ella, pero el señor Darcy lo descubrió justo a tiempo y no dejó que eso sucediera, ya que le avisó de que no lograría conseguir ni una moneda casándose con su hermana. Después de lo cual, Wickham desaparece. Su personalidad tímida la hace temerosa de cometer un error en sociedad, optando por el silencio y la inexpresividad, por lo que muchas veces crea en la gente la misma impresión que su hermano. En cuanto a Lady Catherine de Bourgh, tía del señor Darcy y protectora de William Collins, una condesa rica, extremadamente recta y creyente de la férrea educación de las damas, a las que no cree preparadas sin un estudio profundo de dibujo, música, idiomas y artes variadas. Es crítica, exigente y algo egocéntrica, no permite las insurrecciones propias de la juventud, le gusta el lujo palaciego y los decorados ostentosos, así como un comportamiento muy refinado y correcto en sociedad. Devalúa y tiene prejuicios respecto a todos aquellos que están por debajo de ellos en la jerarquía. Según razona, su título y condición social le dan autoridad para imponer su voluntad y juicio sobre cualquier otra persona, resultando en una mujer que, a pesar de su educación, constantemente incurre en comentarios y actitudes groseras y fuera de lugar. En cuanto a Anne de Bourgh, única hija de Lady Catherine, es de constitución débil, lo que hace que casi siempre esté enferma y no salga nunca de su casa. No habla mucho con Elizabeth durante su estancia en Hunsford, lo cual da a pensar dos cosas: que es de carácter muy retraído o que no se siente muy afín a la protagonista. Según su madre, está formalmente comprometida desde su infancia con el señor Darcy, aunque éste posteriormente explica que todo se debe a que en algún momento, cuando eran niños, viendo a ambos jugar, alguien comentó que harían una linda pareja, comentario con el cual su tía se encaprichó y decidió, como un hecho incuestionable y de forma unilateral, sin que nadie más se tomase realmente en serio la idea de este matrimonio. En cuanto a Caroline Bingley, hermana del señor Bingley, junto con su hermana, la señora Hurst, intenta confundir a Jane Bennet sobre los sentimientos del señor Bingley respecto a ella, pues le hacen creer que tienen
intención de casarlo con la hermana del señor Darcy, Georgiana, interesada sentimentalmente en el señor Darcy. Caroline intenta apartarlo de Elizabeth, despreciándola y ridiculizándola siempre que puede. En cuanto a Louisa Hurst, hermana del señor Pearley, casada con el señor Hurst, se trata de una mujer orgullosa y clasista que, con la ayuda de su hermana soltera Caroline, intenta alejar a Bingley de Jane Bennet para casar a su hermano con Georgiana Darcy y a la vez propiciar una unión entre la propia Caroline y el señor Darcy. Y bueno, ahora sí ya pasamos a la lectura interpretada de Orgullo y Prejuicio, justo en el punto donde lo dejamos. Parece que ha sido una buena semblanza de cada uno de los personajes que aparecen en la maravillosa novela de Jane Austen. Vamos a dejaros con una vista desde la ventana mientras descargamos el documento. Ya lo tenemos aquí. Aquí está. A ver qué nos está costando ahora aquí. Bueno, acabamos en el anterior vídeo dimos lectura a los capítulos 4 y 5. Hoy comenzamos en el capítulo 6. Las señoras de Lomber no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita, como es costumbre. El encanto de la señorita Bennet
aumentó la estima que la señora Hearst y la señorita Penley sentían por ella. Y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores, expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando, con reparos, a su hermana. No podían gustarle. Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, donde quiera que se encontrasen, que Penley admiraba a Jane. Y para Elizabeth también era evidente que su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él. Pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane uniría a la fuerza de sus sentimientos moderación y una constante jovialidad que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga, la señorita Luggers. Tal vez sea mejor en este caso, replicó Charlotte, poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo, puede perder la oportunidad de conquistarle. Y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños, que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia. Y eso sí puede ser simplemente porque sí, sin motivo. Pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En 9 de cada 10 casos, una mujer debe mostrar más cariño del que siente. A Penley le gusta tu hermana, indudablemente, pero si ella no le ayuda, la cosa no pasará de ahí. Ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, desde luego, sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Eliza, que él no conoce el carácter de Jane como tú. Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendrá que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si él la ve lo bastante. Pero aunque Billy y Jane están juntos a menudo, nunca es por mucho tiempo. Y además, como solo se ven en fiestas con mucha gente, no pueden hablar a solas. Así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención, y cuando lo tenga seguro, ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera. Tu plan es bueno, contestó Elizabeth, cuando la cuestión se trata solo de casarse bien. Y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico o cualquier marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo. Pero esos no son los sentimientos de Jane. Ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura de hasta qué punto le gusta ni el por qué. Solo hace 15 días que le conoce. Bailó 4 veces con él en Meryton. Le vio una mañana en su casa y desde entonces ha cenado en su compañía 4 veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa
que si tiene buen apetito o no. Pero no debes olvidar que pasaron 4 veladas juntos, y 4 veladas pueden significar bastante. Sí, en esas 4 veladas lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes les gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, deseo de todo corazón que a Jane le salgan las cosas bien, y si se casase con él mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante 12 meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano no les va a traer la felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Me haces reír, Charlotte. No tiene sentido. Sabes que no tiene sentido. Además, tú nunca actuarías de esa forma. Ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley. Al principio, el señor Darcy apenas se dignó a admitir que era bonita. No había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla. Pero tan pronto como dejó claro ante sí mismo y ante sus amigos que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daban un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes. Aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas, tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que afirmaba que sus maneras no eran las de la gente refinada, se sentía atraído por su naturalidad y alegría. De este asunto ella no tenía la más remota idea. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía antipático donde quiera que fuese, y el hombre que no la había considerado lo bastante hermosa como para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se dedicó a escucharla hablar con los demás. Este hecho llamó la atención de Elizabeth. Ocurrió un día en casa de Sir Lacus, donde se había reunido un amplio grupo de gente. ¿Qué querrá el señor Darcy?, le dijo ella a Charlotte, que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Forster. Esa es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar. Si lo vuelve a hacer, le daré a entender que sé lo que pretende. Es muy satírico, y si no empiezo siendo impertinente yo, acabaré por tenerle miedo. Poco después se les volvió a acercar. Y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lacus desafió a su amiga para que le mencionase el tema, lo que inmediatamente provocó a Elizabeth, que se volvió a él y le dijo: ¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento cuando le insistía al coronel Forster para que nos diese un baile en Meryton? Con gran energía
pero ese es un tema que siempre llena de energía a las mujeres. Es usted severo con nosotras. Ahora nos toca insistirte a ti, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Eliza. ¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor. Pero como no es así, preferiría no tocar delante de gente que debe estar acostumbrada a escuchar a los mejores músicos. Pero como la señorita Lucas insistía, añadió: muy bien, si así debe ser, será. Y mirando fríamente a Darcy, dijo: hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien. Guárdate el aire para enfriar la sopa, y yo lo guardaré para mi canción. El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario. Después de una o dos canciones, y antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase otra vez, fue reemplazada al piano por su hermana Mary, que como era la menos brillante de la familia, trabajaba duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaba impaciente por demostrar. Mary no tenía ni talento ni gusto. Y aunque la vanidad la había hecho aplicada, también le había dado un aire pedante y modales afectados que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruegos de sus hermanas menores, que con alguna de las Lucas y dos o tres oficiales bailaban alegremente en un extremo del salón. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar. Se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó en que Sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste se dirigió a él. Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy. Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas. Ciertamente, señor, y también tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos distinguidas del mundo. Todos los salvajes bailan. Sir William esbozó una sonrisa. Su amigo baila maravillosamente. Continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo. Y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia. Me vio bailar en Meryton, creo, señor. Desde luego que sí, y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted a menudo en St. James? Nunca, señor. ¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar? Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo evitarlo. Creo que tiene una casa en la capital. El señor Darcy asintió con la cabeza. Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero su compañía no estaba dispuesto a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó.
Mi querida señorita Eliza, ¿por qué no está bailando? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven, que puede ser una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene ante usted tanta belleza. Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de pasársela a Darcy, quien, aunque extremadamente sorprendido, no iba a rechazarla. Pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William, un tanto desconcertada: «¿De veras, señor? No tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar pareja». El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirla. «Usted es excelente en el baile, señorita Eliza, y es muy cruel por su parte negarme la satisfacción de verla. Y aunque a este caballero no le guste este entretenimiento, estoy seguro de que no tendría inconveniente en complacernos durante media hora». «El señor Darcy es muy educado», dijo Elizabeth sonriendo. «Lo es, en efecto. Pero considerando lo que le induce, querida Eliza, no podemos dudar de su cortesía, porque ¿quién podría rechazar una pareja tan encantadora?» Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero, que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Bentley. «Adivino por qué está tan pensativo. Creo que no. Está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas de esta forma en una sociedad como esta. Y por supuesto, soy de su misma opinión. Nunca he estado más enojada. Qué gente tan insípida y qué alboroto arman. Con lo insignificantes que son y qué importancia se dan. Daría algo por oír sus críticas sobre ellos». Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas más agradables. Estaba meditando sobre el gran placer que pueden causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa. La señorita Bingley le miró fijamente, deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos. El señor Darcy, intrépido, contestó: «La señorita Elizabeth Bennet». «La señorita Bennet», me deja atónita. «¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena?». Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena. Si lo toma tan en serio, creeré que es ya cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora. De veras. Y ni que decir tiene que estará siempre en Pemberley con ustedes». Él escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decían, y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo. Y hasta aquí la lectura interpretada del capítulo 6 de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Bueno, pues volvemos a escena, nos volvemos a sentar en
nuestra mesa de trabajo. En este rinconcito junto a la ventana en el que tanto me gusta estar. Y bueno, pues me despido de vosotros. Aquí pongo fin al vídeo. Os agradezco, como siempre, vuestra atención, vuestro apoyo, vuestro compromiso con el canal. Os animo a suscribiros, si no lo habéis hecho ya, a darle me gusta al vídeo si os parece de vuestro agrado, valioso desde algún punto de vista. Y bueno, gracias por estar ahí. Vamos a intentar que el canal siga creciendo en número de suscriptores. De esta manera lo ganará en visibilidad y en presencia en la red. Y bueno, como siempre os digo, se harán posibles una serie de actividades, bueno, que requieren un número de suscriptores mínimo, ¿no? Para hacerlas viables. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Y os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, vuestro amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención y compañía y apoyo. Así que me despido. Muchas gracias por estar ahí.